hablarse muchísimo más todavía de este tema, inclusive que de cualquier otro tema. De hecho, es uno de mis temas favoritos. Y bueno, hoy, así que de todas maneras, hoy, aunque el tiempo es corto, el material es corto, quiero que sepan que cuando tengan la oportunidad de poder profundizar más en esto, háganlo porque es un gran tema que no solamente convivimos con él, sino que lo vivimos y es un gran tesoro. Y estamos entonces en este tema de el santo bautismo. Y bueno, comienzo con una pregunta. ¿A qué grupo de medios pertenece el santo bautismo? Voy a dejar que vayan contestando cualquiera. Puede hacerlo cuando guste. Levante su mano. No, ahorita hoy no vamos a separar por regiones. ¿A qué grupo de medios pertenece el santo bautismo? A ver lo que leyeron ahí. Está la palabra bastante obvia dentro de la misma pregunta. Yo, a los medios de gracia. Muy bien contestado, a los medios de gracia. Y entre estos medios de gracia está que es un ¿qué? ¿Sí? Un sacramento. Un sacramento, excelente. Bueno, entonces con eso hemos avanzado bastante. Los medios de gracia y los sacramentos. Está los medios de gracia que son la palabra y los sacramentos. En Mateo 28 es donde está colocado nuestro texto de la institución de este santo bautismo, de este santo sacramento. Y este medio de gracia o estos sacramentos están constituidos de la siguiente manera. Para que un sacramento sea realmente un sacramento, decimos entonces que en primer lugar es un acto sagrado, ordenado e instituido por Dios para la iglesia. Tiene elementos externos unidos a la palabra de Dios y ofrecen y otorgan la gracia de Dios, que son perdón, vida y salvación. Y también alguien dijo dentro de los eruditos de la teología, principalmente en este tema, que esto es la palabra y el elemento hacen entonces al sacramento. Un profesor mío, de los primeros profesores que tuve, decía de la siguiente manera: un elemento celestial, un elemento terrenal, hacen al sacramento. Es otra manera también de decirlo. Entonces deben de existir estos elementos, y como lo vamos a ver más adelante, para que pueda ser un sacramento. Dentro de estos entonces tenemos también el sacramento del altar, que vamos a ver más adelante. Ahí están los textos que apoyan o dónde está escrito la institución y también el uso de este sacramento en 1 Corintios. Y también podría ser considerado, entre otros, porque queda abierto este tema del sacramento, el sacramento de la absolución. Nuestras confesiones también inclusive dicen que el oficio pastoral podría ser, si se quisiera, un sacramento, ya que hay un elemento celestial y un elemento terrenal, que es la boca del pastor. Entonces aquí tenemos otra de las cuestiones que tiene que ver con el sacramento, en cuanto a los dos elementos que deben de existir. ¿Cuáles son estos dos elementos entonces de los que estamos hablando? El primer elemento, ¿cuál es este elemento terrenal? El agua. El agua.
Exactamente, el agua. Muy bien. Tenemos entonces aquí el agua. Ahí no se nota muy bien, pero está el agua ahí en esa foto. Si se ponen atención, ahí está. Y el otro elemento, entonces, ¿cuál es el otro elemento? La palabra de Dios. La palabra de Dios, excelente. Entonces tenemos aquí que el otro elemento es la palabra de Dios. Note, en esto es la misma fotografía, solamente aquí le saqué un zoom. Aquí está el agua y tenemos aquí la palabra. Note los elementos que estoy señalando, que es el Espíritu Santo y todo lo que acompaña aquí. Aquí tenemos, este es el bautismo de Jesús, pero tiene todo que ver con nuestro bautismo también, aunque ahí nos fue instituido, pero tiene todo que ver con el punto de partida en cuanto a cielos abiertos y agua consagrada o consagración de las aguas para el uso de este elemento terrenal para el bautismo entonces. Río Jordán, mucha historia en ese río. Cristo recibe sobre sí los pecados de todos, tanto al Antiguo Testamento, desde Adán hasta el día de hoy. Todos nuestros pecados los recibe sobre sí, aguas consagradas, cielos abiertos, palabra. Ahí en ese está el Padre, el Hijo. Aquí está el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y el oficio, entonces, también del que bautiza, que es el oficio profético, el oficio pastoral, y aquí está sucediendo entonces todo lo que tiene que ver con la cristología como centro del bautismo. Entonces ahí no hay mejor manera de hablar del bautismo que como se puede ver aquí en esta pintura. Ahora entonces tenemos el bautismo. Aquí tenemos una parte del retablo de la pintura de Lucas Cranach, este pintor del siglo 1500, en el tiempo de Lutero, que todo lo que hablaba Lutero, él lo pintaba. Lutero hablaba y él iba pintando. Y esto también se le llamó la Biblia de los pobres, aquellos que no sabían leer a través de la pintura, ellos eran, en este caso, eran evangelizados. Y aquí está una pintura, bueno, no voy a hablar mucho de ella, pero tenemos entonces un bebé. Quiero que vean que aquí tenemos un bebé. Voy a ver si logro sacar aquí para muchos hoy. Esto es escándalo, pero vamos a hablar nosotros bastante acerca de este tema en cuanto a el bautismo de los bebés. Aquí tenemos una pila bautismal. Un elemento curioso solamente que quiero colocar, está en una forma octagonal. Forma octagonal porque después del diluvio 8 fueron salvados. Es el tema del diluvio, y que inclusive aparece en muchos himnarios, tiene que ver con la salvación de toda la humanidad, y toda la humanidad en ese entonces después del agua eran 8, entonces por eso se coloca de manera octagonal. También el 8 tiene que ver con la resurrección de Cristo, el primer día de la nueva semana, que es el domingo. Después del séptimo día, que es el Sabbat, comienza la nueva semana con Cristo, no en el primer día, sino en el octavo día. Ahí donde está el número 8 otra vez. Tenemos la forma circular también. Hay de forma circular como esta, que habla acerca de eternidad. Y ahí se nos da la vida eterna. Entonces, para que vean ahí más o menos en algunos detalles solamente sobre la pila bautismal. Más solamente, aquí tenemos otra pintura, pero bueno, vamos a hablar de nuestro tema. Lutero coloca en el Catecismo Mayor, precisamente acerca de nuestro tema, la siguiente frase: todo cristiano tendrá, mientras viva, suficiente que aprender
y ejercitarse en el bautismo. Y esto es lo que estamos haciendo ahora. Es la vida de la iglesia, la vida del bautizado, desde la cuna hasta la sepultura. Esta es la vida de nosotros, la iglesia, tal y como aquí en estos tres renglones podemos leer en esta frase de Lutero. Institución del Santo Bautismo. Bien, ¿qué es el bautismo? Vamos a empezar, voy a ir escogiendo aquí como están en la fotografía. El hermana Yolanda nos ayuda. ¿Qué es el santo bautismo? Dice, el bautismo no es solamente agua, sino que es agua que se usa por mandato divino y ligada a la palabra de Dios. Gracias, entonces ahí tenemos agua, mandato divino y palabra de Dios. Eso ténganlo muy en cuenta porque seguramente va a ser pregunta de examen. ¿Qué palabra de Dios es esta? Martina. La que nuestro Señor Jesucristo dice en el último capítulo de San Mateo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, gracias. Aquí tenemos entonces el texto, Mateo 28, 18 al 19. Jesús se acercó y habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolas. ¿En qué nombre? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Importante cada una de estas palabras. Todas las naciones, un bautismo y una palabra. Entonces, el sacramento del Santo Bautismo fue instituido por mandato de Jesús de bautizar a todas las naciones en el nombre del Dios Trino. Obviamente en la Biblia no aparece la palabra Trinidad, pero se da por entendido y por eso se utiliza la Trinidad, porque son tres: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando las palabras y órdenes de Cristo, dice Lutero, se niegan, se cambia o se ignoran, tal bautismo no puede reconocerse como obra de Cristo. Entonces, todo bautismo que se realice fuera de estas palabras, fuera de este mandato, fuera de esta institución, no tiene ninguna, no tiene validez, no es la obra de Cristo, como coloca Lutero ahí. Entonces, la palabra de Dios que usamos en el bautismo no es cualquier parte de la Biblia, sino en el nombre que Jesús nos enseñó a usar. Tere, completa aquí entonces estos espacios tal y como venía ahí en su libro. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Repetir y repetir y repetir, eso es lo que nos hace entonces a nosotros no solamente tenerlo en la mente, principalmente es creerlo. Al escucharlo, decirlo en voz alta, la fe viene por el oír, la palabra de Dios viene a nuestro corazón y lo confesamos y así lo vivimos como iglesia. Es este nombre del Dios Trino que tiene todo que ver con nuestra vida de iglesia y vamos a ir viendo más adelante por qué. Bien. Isabel, ¿nos ayuda con esa lámina? Sí, pastor. El consuelo del nombre de Dios. Somos diferentes después de nuestro bautismo porque hemos sido marcados con el nombre de Dios. Compartimos con Dios. Él nos ha dado su bendición y su protección. Cuando está presente el nombre de Dios, Él está con toda su bendición y protección. Estamos ahora en comunión con Dios cuando antes estábamos separados. Es por el poder de su nombre, el poder de su presencia, que el bautismo nos lava de nuestros pecados y nos hace suyos. Tu nombre nos da acceso a Él. Nos ha prometido escuchar todo lo que pedimos en tu nombre
Aquí vemos una clara conexión con el Padre Nuestro, donde Jesús nos enseña a orar, santificado sea tu nombre, y el segundo mandamiento, no tomarás en vano el nombre de Dios. Muy bien, gracias. Entonces, cualquiera que quiera contestar. ¿Qué consuelo nos da estar marcado con el nombre de Dios? Yo le puse, Él nos da seguridad, su bendición y su protección. Bien. ¿Una Tenemos más? la seguridad de que somos suyos. Exacto. Tenemos el nombre ahí. Entonces, vea cómo el nombre de Dios hablado ahí durante nuestro bautismo es ahí a la vez somos sellados con su nombre. Sí, ahí está, apartados ahí, sellados, tenemos el nombre de Dios en nosotros, está unido, pegado a nosotros, ahí también nos hacemos uno con Dios, estamos bajo Él, estamos con Él, somos de Él, y nos da toda suerte de bendiciones celestiales, principalmente el perdón, vida y salvación eterna. Y todo el consuelo que nos da esto, no solamente de una manera terrenal, sino también celestial. Ahora, él, recordamos, dice también en Mateo 28, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bien, avanzamos. Mateo 28 otra vez, entonces, tenemos aquí el texto que acabamos de repetir, pero para basarnos en un punto importante, una pregunta importante como lo mencionaba al principio. ¿Quiénes son todas las naciones? Bueno, sabemos, geográficamente podríamos mencionar esta situación, pero aquí estamos hablando de personas, de edades y de lo que viene a continuación, el bautismo de infantes. Entonces, Mateo 28 nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2:39 nos dice, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿Por qué bautizamos entonces bebés? ¿Qué piensa? ¿Cómo contestaría usted esta pregunta? Pues yo le pondría que está incluida en todas las naciones y Él está incluido porque también es una promesa para nuestros hijos. Exactamente, y hablando de los hijos, no solamente nuestros hijos son los hijos que ya son de edad grande, sino todos nuestros hijos, desde los bebés hasta los que ya son de edad grande también, porque también son bautizados, no solamente ahora tampoco no excluimos del bautizo a los mayores, y si no, tú ya estás grande, tú ya te pasó la edad, ya no te vas a bautizar. No, desde bebés hasta que sean bautizados. Entonces, bautizamos a los niños pequeños porque ellos están incluidos en las palabras de Cristo a todas las naciones, como bien dijo Martina. Un punto más, Salmo 51:5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Juan 3:5-6 dice, el que no naciera del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Entonces, ¿por qué más bautizamos bebés? ¿Alguien más que quiera participar? Porque nacen con pecado. Bien, exactamente. Hoy se dice mucho esta parte de, no, si son unos angelitos, cuando son chiquitos, ¿qué van a saber de pecado? Son traviesos, pero cada cosa que hacen es una manifestación del pecado, cuando hacen sus berrinches, cuando avientan la teta, cuando hacen cualquier cosa que ellos hacen, viene de su naturaleza también. Y no podemos ignorar esto porque entonces los estamos privando del beneficio celestial. Así como no se privan a los hijos de las vacunas cuando son pequeños para su beneficio físico y carnal en la tierra, ¿por qué vamos a privarlos
del beneficio celestial que les otorga el bautismo para la enfermedad por excelencia que existe, que es el pecado. Entonces, en estas palabras nosotros estamos diciendo, y la palabra da testimonio de que somos en maldad, hemos sido formados, es decir, con la naturaleza pecaminosa. Y además, el que no nace del agua y del espíritu, que es la palabra, no puede entrar en el reino de Dios, ¿sí? Imagine un bebé que muere a los pocos días. No, nosotros lo estamos privando de ese beneficio, porque lo que es nacido de la carne, carne es, ¿sí? Entonces, bautizamos niños pequeños porque son pecadores por naturaleza y deben de nacer de nuevo para ser salvos. Mateo 18:6 dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños y que creen en mí, mejor les fuera que se les colgara en el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Lucas 18:15 al 17 nos dice: traían a él niños para que los tocara. Al verlo, los discípulos lo reprendieron. Pero Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, bautizamos a los niños pequeños porque ellos también pueden creer. Recordemos que la fe no tiene que ver con una cuestión intelectual o con una cuestión sentimental. Antes, nuestra carne es uno de nuestros tres enemigos. Por el contrario, la fe viene por el oír. Y los bebés oyen desde que nacen. Y ellos también creen. No podemos decir, ¿cómo podríamos comprobar esto? Bueno, tampoco podemos comprobar la fe de una persona adulta, más que con su confesión, ¿sí? Lo puede confesar, pueden hablarlo, pero tampoco no podemos científicamente comprobar. Todo esto es dado por Dios de una manera que solamente Él, sobrenaturalmente y celestialmente y eternamente, puede hacer posible en nosotros la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, los niños están incluidos en la frase todas las naciones. Bien, los dones y beneficios del bautismo. Segundo, ¿qué hace el bautismo en nosotros? Hermana Raquel. Nos hace hijos de Dios. Nos concede el perdón de los pecados. Y no, es acá en la lámina, si quieren la lámina en la pantalla, no sé si se logra ¿lo ver. leo? Ok. Sí. Obra el perdón de pecado, libra de la muerte y del diablo y da la salvación eterna a todos los que creen lo que dicen las palabras y promesas de Dios. Sí, gracias, hermano. ¿Cuáles son estas palabras y promesas de Dios, Daniela? Ahí está en la pantalla. Nuestro Señor Jesucristo dice en el último capítulo de San Marcos: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Muy bien, gracias. Sí. Entonces, los beneficios del bautismo, según esto que acabamos de leer, ahora sí no sé si lo que estaba teniendo la hermana Raquel quizás, pero Carla, aquí voy viendo aquí en el orden de la pantalla, ¿cuáles son los beneficios del bautismo, según lo que se acaba de enumerar en la lectura? Los beneficios, nos salva y nos redime y nos da perdón.
Ajá. Bien. A ver, vamos a ver entonces qué tenemos aquí. El primero, como dijo, da perdón del pecado. El segundo, libra de la muerte y del diablo. Y el tercero, da la vida eterna. Estos son los tres beneficios que nos da el bautismo, los dones y beneficios que nos da el bautismo. Hay que verlos de esta manera, un don, porque no es algo que nosotros obtengamos por nosotros mismos, y un beneficio porque nos da esta apertura para la vida eterna, todo lo que nos confiere y nos otorga para la vida aquí en la tierra, pero principalmente en la vida eterna, para la vida eterna. Entonces, la fe es el siguiente tema. Cuando hablamos de la fe en el bautismo como una incorporación a la Santa Iglesia Cristiana, ¿a qué otra parte del catecismo nos dirige? Quien guste participar. ¿Al credo? Exactamente, al credo, específicamente ¿a qué parte del credo? ¿Primer artículo? ¿Perdón? ¿En el primer artículo? Sería en el tercero. Sí, en el tercer artículo. Recordemos, el tercer artículo nos dice, creo que no puedo creer. Creo que por mi propia razón o poder no puedo creer en Jesucristo, y ahí le falta un pedacito, mi Señor, ni venir a Él, sino que el Espíritu Santo me llama por el Evangelio, me ilumina con sus dones, santifica y conserva en la verdadera fe. ¿Ve? Nos da ese creer y nos mantiene y nos sostiene en eso. Vemos entonces el bautismo como una parte o que tiene todo que ver con esto. Y otra parte, qué bueno que mencionan el credo, porque el credo, ¿de quién nos habla? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, note entonces que somos bautizados y ahí se nos vierte sobre nosotros el credo, se nos da, se nos incluye en el credo para confesar este credo y tenemos todos los beneficios del credo. Ahí se nos entrega el credo y todo lo que tiene que ver, porque para confesar, para creer y confesar esto que en el credo entonces nosotros estamos diciendo cada vez que tenemos la oportunidad de confesarlo, la fe común con la iglesia. Marcos 16 nos enseña lo que es necesario para recibir el bautismo. El que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. Para recibir la salvación en el bautismo se necesita ser bautizado y creer. Jesús no indicó ningún otro requisito. No es necesario tener padrinos, dinero, hacer obras grandes para mostrar la salvación o explicar su fe antes de ser bautizado. La instrucción de Jesús es muy simple. Si uno cree y es bautizado, será salvo. Entonces, lo único necesario para recibir el bautismo correctamente es la fe. Y aquí tenemos una cita de Lutero, del Catecismo Mayor. Si alguien me ayuda para leerlo, a ver. Mayra. Dice, así pues la fe está religada al agua y cree que ella es el bautismo que encierra en sí la salvación y vida. Pero como antes se dijo suficientemente. Pero más chico para que no te... ¿Ahí lo alcanza a ver? Sí, suficientemente.
no por el agua como tal, sino por el hecho de ir unida a la palabra y al mandato divino, porque su nombre está adherido a él. Y cuando creo en esto, no creo yo acaso sino en Dios como aquel que ha dado e implementado su palabra en el bautismo y que nos propone esta cosa externa para que podamos captar ahí tal tesoro. Muy bien, entonces vemos aquí que el bautismo que exige la fe, no tenemos que confundir esto como si entonces necesitamos primero ser creyentes y luego venir a la fe después de esto, como si esto fuera una obra propia, porque se estaría confundiendo entonces la fe para recibir el beneficio como una obra propia de nosotros para la salvación y alcanzar aquello, entonces ya no es un don, ya no es un beneficio dado gratuitamente por misericordia, sino que es algo que nosotros en este caso entonces nos ganamos. Pero en realidad la fe, el bautismo nos exige y nos da la fe en el momento. Ahí en el momento entonces que el agua se nos es colocada, que las palabras son dichas allí durante el ritual para el sacramento del bautismo, allí entonces Dios nos da la fe y nos otorga todos los beneficios de el bautismo al hacernos su iglesia, sus hijos, sus discípulos. Entonces, este es el punto en cuanto a la fe allí en el bautismo. Entonces, ¿qué es la única cosa que necesitamos para el bautismo? La fe. La fe. Bien, pensé que no se le iban a saber. Bueno, el poder del bautismo. Tercero, ¿cómo puede el agua hacer cosas tan grandes? Viri. El agua en verdad no hace cosas tan grandes, sino la palabra de Dios, que está en unión con el agua y la fe, que confía en esta palabra de Dios ligada al agua. Porque sin la palabra de Dios, el agua es simple agua y no bautismo. Mas con la palabra de Dios es un bautismo. Esto es un agua de vida, llena de gracia y un lavamiento de regeneración en el Espíritu Santo, como dice San Pablo a Tito en el capítulo 3. Por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conformes a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Gracias. Entonces, tenemos aquí los beneficios, pero el poder del bautismo ahí está en cada una de estas, que no es entonces el agua es sola, como si el agua por sí misma pudiera hacer estas cosas, y hoy hay muchas cuestiones por ahí, inclusive que se malentienden, se malenseñan acerca del agua, y vamos a ver un poquito más de esto, sino principalmente la palabra de Dios. Tenemos mandato y tenemos promesa, ahí, porque el bautismo es un mandato de Dios y a la vez es una promesa también, trae estos dos elementos también. A ver, ¿qué me pasó aquí? Bueno, creo que aquí les recorté, pero está bien. Vamos a la parte entonces, el viejo y nuevo hombre. Diana, por favor, nos ayuda con esta lectura. Parte cuarto. ¿Qué significa pues estar bautizado con agua? ¿Sí me escucha? Sí, adelante. A ver.
Estar bautizado con agua significa que el viejo hombre en nosotros debe ser ahogado por pasar y arrepentimientos diarios y morir con todos los pecados y malos deseos. Y en el cambio debe salir y renunciar diariamente el hombre nuevo, que viene eternamente delante de Dios en justicia y pureza. ¿Dónde está escrito esto? San Pablo dice a los romanos en el capítulo 6, somos sepultados juntamente con él para los muertos por el bautismo, al fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva. Muy bien, gracias Diana. Entonces vemos que dice aquí que este viejo hombre, y vamos a ver más y la explicación que pusieron ahí en el libro, que no tiene que ver con los ancianos de la iglesia, esto sino tiene que ver con nuestro viejo Adán. Vamos a ver un poquito más acerca de esto. Y tiene que ser como lo que sucede en la sepultura del bautismo, porque, como les dije, hay bastante que hablar sobre el bautismo, que no solamente hay o no está la forma especificada de que tiene que ser ni untado solamente el agua, o puede ser por inmersión también. Muchos, y bueno, yo también soy de la idea de que sea también o pudiera ser o me gusta más esta forma de inmersión por todo lo que significa ser sepultado. Sepultado como Cristo fue sepultado y luego resucitó. Entonces somos sepultados con Cristo juntamente en el agua y resucitamos. Entonces en este ahogamiento es el ahogamiento diario del viejo hombre por pesar de sus pecados y arrepentimientos diarios, y morir con todos los pecados y los malos deseos, y en cambio debe salir de ahí y resucitar diariamente el hombre nuevo. Bien, ahora, no significa que si no se hace de esta manera no sea eficaz, porque no es la cantidad del agua la que nos limpia, sino la palabra la que nos salva. Este es el punto. Bien, entonces avanzamos aquí con esto y tenemos ahí otra de las lecturas que ustedes tenían. Dice: el viejo hombre se utiliza en un sentido figurado para referirnos a nuestra carne y sus deseos. La Biblia habla así en Efesios 4:22. Despojados del viejo hombre. Lutero explica en su Catecismo Mayor: ¿qué es, pues, el viejo hombre? Es el hombre ingénito en nosotros desde Adán. Un hombre airado, odioso, envidioso, impúdico, avaro, perezoso, soberbio, incrédulo, lleno de toda clase de vicios y ajeno por naturaleza a toda bondad. A veces hablamos de esta depravación moral completa del viejo hombre, también como el viejo Adán. Entonces, cuando se habla entonces del viejo Adán, usted escucha a alguien decir el viejo Adán, está hablando de este tema. Al llamarlo el viejo Adán, nos hace recordar que somos criaturas caídas. Y ahorita vamos a ver un poquito más adelante ya para ir cerrando esto. Y hemos heredado total y completa corrupción de nuestra naturaleza creada de Adán, que da como resultado la incredulidad y la rebelión contra el Creador. Después de la caída y el primer pecado de Adán y Eva, toda la humanidad lleva el pecado original de ellos y la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es esta naturaleza? Este deseo a rebelarse y pecar, que se debe morir con todos sus pecados y malos deseos. Aprendemos aquí entonces que el viejo hombre debe morir en el bautismo. Debe ser ahogado por pesar y arrepentimiento, o sea que nosotros debemos arrepentirnos de los pecados y malas acciones. Arrepentirnos es tener un cambio de corazón y un cambio de actitud. Entonces, esto es a lo que se le llama ahí el bautismo momentáneo, que es el que ocurre allí donde es bautizado el niño, el bebé o la persona a la edad que haya sido bautizada. Es el bautismo momentáneo, ahí en el ritual.
Y luego viene el bautismo continuo. Esto no tiene que ver con ser bautizados todos los días y que cada vez que vamos al culto, como recibimos la Santa Cena, cada vez que vamos al culto, recibir y estarnos bautizando de esta misma manera o forma ritual. Sí, somos bautizados y decimos, y a veces que se utiliza el lenguaje, vuelve a tu bautismo o volver a tu bautismo. Y volver al bautismo es volver a lo que sucedió ahí, a los beneficios que sucedieron ahí. Perdón de pecados, vida eterna y salvación. Volver ahí a ahogar al viejo Adán, confesando nuestros pecados. Es decir, lo que se le llama la contrición. Reconocer tus pecados con toda esta lista que nos colocó aquí Lutero, de este hombre airado, odioso, envidioso, impúdico, avaro, perezoso, soberbio, incrédulo y todo lo que se le pueda agregar, ahogarlo ahí, arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesando nuestros pecados a Dios, arrepentirnos de ellos y entonces escuchar entonces estas palabras dulces de evangelio: te perdono tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como ocurrió en el día de tu bautismo. Bien, entonces, ¿qué significa pues bautizar con agua? Vamos a ver. Maricruz. Este bautizar con agua significa que el viejo hombre en nosotros debe ser ahogado por pesar y arrepentimiento. Oh, no, diarios. perdón, Maricruz, está repetido ahí. La lámina que seguía es esta, disculpa. Ahora sí. Ahora bien, después de que la fe ha sido creada, el creyente sigue siendo tan pecador como lo era antes. Por esto continúa oyendo tanto la condenación de la ley como la proclamación de libertad de dicha ley, del pecado y de la muerte en el Evangelio. En este sentido, la dogmática se refiere a la condición de ser pecador y santo al mismo tiempo en los términos simil, no veo, a ver, simil Este de abajo. Simul está equivocado en ahí. Simul justus et peccatus. Esta es la frase. Gracias. Entonces, esta frase también la van a escuchar de pronto ustedes, o a lo mejor ya la escucharon, creo que en las clases pasadas con el pastor Bustamante, donde habla de simul justus et peccator. Entonces, cuando somos bautizados, somos perdonados, dice aquí, seguimos siendo tan pecadores como antes. Esto no significa, entonces, ¿de qué me sirve? No, porque recordemos que los beneficios de esto son perdón de pecados, vida eterna y salvación. No es que tú fuiste bautizado y ya fui bautizado, ya nunca más voy a pecar, o todo lo que haga, entonces es santo. No, no significa eso, sino que seguimos siendo, dice, tan pecadores como antes, y por eso venimos a ahogar el viejo hombre, como lo expliqué, y a esta condición con la que nosotros vivimos, que es la que tenemos nosotros, y con la que convivimos, es decir, nuestro prójimo, es esta condición de simul justus et peccator, que significa simultáneamente justos y pecadores, o justos y al mismo tiempo pecadores, ¿sí? Entonces, esta es la condición en la que nosotros vivimos. Por eso vamos al culto, confesar nuestros pecados, por eso necesitamos confesar una confesión individual, por eso cada vez vamos a escuchar el sermón, donde también se nos declara el perdón de los pecados, se nos predica la ley, los mandamientos que hemos pecado contra ellos, y el dulce evangelio, como ustedes están ahora hablando y lo que van a hablar a continuación con Daniel sobre esta cuestión de dividir la ley y el evangelio. Esta tensión de ley y evangelio tiene que ver con frente a nuestra tensión de simultáneamente justos y pecadores.
Por eso nuestra santificación no es una santificación progresiva, que si yo fui bautizado en el 2006, para el 2018 ya soy más santo que el Dalai Lama o que el mismo San Pedro, o que ya casi levito ahí porque ya soy demasiado santo y más santo que los demás. Esta es una creencia falsa del puritanismo, o lo que nosotros llamamos en la iglesia el pietismo, dentro de la misma iglesia luterana, que dicen que son más santos y que todo lo que hacen es una buena obra de que se santifican a sí mismos. Ese es un error. Nuestra santificación es continua. Aquí entonces ahogamos al viejo hombre para recibir el perdón de los pecados, volvemos a pecar, seguimos siendo pecadores y volvemos a ser perdonados. Acá estamos arriba, luego otra vez seguimos pecando en pensamientos, palabras y acciones, y a veces inclusive llegamos hasta más abajo, y luego otra vez venimos y recibimos los beneficios del bautismo, y diaria y constantemente. Esta condición nos acompaña toda nuestra vida, hasta que nos muramos, y entonces por eso necesitamos volver al bautismo una y otra vez. Bien. Entonces, de mi parte es todo. Traté de hacer todo lo que más estaba ahí hoy para beneficio de ustedes. Como les dije, es un tema bastante amplio, bastante profundo, que se podría decir que ustedes tienen la oportunidad en su libro, en el catecismo mismo, de ver más acerca de este tema. Igual si tiene ahorita alguna pregunta, antes de pasar acá con Daniel, para la siguiente parte de la sesión, si tiene alguna pregunta, algún comentario acerca de la lección, abrimos entonces a la conversación. Pastor, Sí. en el dibujo que ahorita puso, en donde somos justos y pecadores, el pecador tiene una espada en la cabeza. ¿Por qué? ¿El pecador qué, perdón? Tiene una espada en la cabeza, en el dibujo que puso. Ah, ok, bueno, solamente está ahí tratando de significar el ahogamiento, la muerte del viejo hombre. Ah, okay. Sí, no es una cuestión de, ¿cómo se dice? Una señal ritual. Solamente la cuestión de el ahogamiento, y recordemos que la ley es como una espada que penetra hasta lo más profundo del alma, como viene también ahí en el texto, que la palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del alma. Y tiene que ver con esta predicación de la ley, el ahogamiento del viejo hombre, que decimos nosotros en nuestro lenguaje, nos mata para darnos vida. Lo que se llama la teología de la cruz, mata para darnos vida. Mata el viejo Adán, lo ahoga para darnos una nueva vida ahora en Cristo. Y entonces salen en los dos lados en el cuadro, porque es una cuestión constante. Es una cuestión constante la que ocurre en nuestra vida, y tenemos que reconocerlo que así es. Para empezar, reconocerlo es una realidad que no termina hasta que estemos delante de la presencia de Dios ya para siempre, donde ya no hay más llanto, no hay más dolor, no hay más pecado, ahí delante del Señor. Gracias por la pregunta, sí. ¿Alguien más, Tengo hermano? otra pregunta. Sí. Por ejemplo, Adelante. Cuando se le da la cena a una persona y se dice que no ha recibido el catecismo, eso es para condenación. Y por ejemplo, en una parte del manual menciona a una persona que es bautizada y que no cree, no sé si comprendí bien, ¿también es para condenación o no? ¿Qué pasa en este? Una Se persona bautiza, que... pero no cree porque sí.
Porque a veces, Se muchas veces, bautiza. por decir, se bautizan para pertenecer a la iglesia nada más así, sin realmente estar creyendo, porque como dice ahí, no podemos estar seguros de su fe. Es algo individual, ¿verdad? Ujú, ujú. En ese caso, ¿ese bautismo vale o no vale? Bueno, ahí es cómo es. No, de hecho no recuerdo esa parte ¿tú sabes dónde viene exactamente? ¿O tú, Daniel? ¿Qué dices, perdón? La parte que dice Isabel, ¿sabes en qué página es? Yo tengo aquí el manual, si quiere que lo comparta. Ujú. ¿En qué página estás, Isabel? Que lo perdí. No Sí, escucho. por ejemplo, ¿es en la página número 8 del bautismo? No escuché 8 sobre bien. los 8. 8. Ok. Ya, 8 sobre, pero del bautismo. Sí. Ya es que viene por, empieza y empieza. Poderlo empezar. 8. Ok. Ok. Ay. ¿Cuál era la pregunta, Isabel? Disculpa, su micrófono está muy bajito, casi no la escucho, entonces no pude escuchar bien. Pues dice que ahí una parte dice, si el bautizado cree o no cree. Sí, perdón, dice que no pierde su valor. Me confundí. Sí, es que tenía esa duda. Se va a bautizar, pero nosotros no sabemos si en verdad está creyendo o no, si nada más lo está haciendo por entrar a la iglesia. Mi pregunta es, La intención, tú hablas de las sí. la intención. Ajá. ¿Qué le pasa Mira, a bueno, sí, está bien, está bien. Mira, en sí, aquí, por ejemplo, está la eficacia del bautismo no depende ni de ella, ni de la persona que es bautizada, ni del que lo está bautizando. Los medios de gracia no dependen de la persona que los administra, ni del que lo recibe. No está en este sentido, no, vamos a decir, no depende de eso la eficacia. La eficacia está en el mandato y en la promesa de Dios, la palabra que Él nos ha dado, ahí está. Ahora, las intenciones de las personas pueden ser múltiples, ¿sí? Tanto de los que están puertas adentro como los que están puertas afuera. Por eso siempre el que debe ser bautizado o el que va a ser bautizado debe ser de la Iglesia Evangélica Luterana y los padrinos de igual manera. Eso es lo que se pide, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene todo que ver con el futuro. Ahora, tampoco se le va a negar una cuestión misional a esto, porque si una persona de fuera quiere ser bautizada, bueno, está bien, pero, y entonces ahí comienza a que hay que tener varios pasos para que tú o tus hijos sean bautizados, porque si ocurre esta otra parte que se malentiende, en la cual una persona viene y dice, bueno, pues nada más vino el bautizo y ya nunca volvió. Bueno, ahora entonces el acompañamiento pastoral es el que tiene todo que ver con esa cuestión de la persona, si lo va a hacer y él está entonces en este caso haciendo esto y él decidió hacerlo así por una cuestión misional, ¿sí? Esto es bien importante. Entonces, ahí la pastoral es la que tiene todo que ver a la hora de, en este caso, administrar el bautismo y dar entrada a una persona nueva a través del bautismo. Porque sí, como dices tú, puede haber múltiples razones y sobre todo que se confunde con las cuestiones puertas afuera, como lo que hace la Iglesia Católica Romana o como lo que hacen las iglesias entusiastas que dice, bueno, se va a bautizar de grande para pertenecer a esta congregación o a esta denominación, ¿no?
Bueno, esa no es la intención del bautismo, como ya hemos aprendido. Si el bautismo tiene que ver con perdón de pecados, vida eterna y salvación, esto es la importancia, la naturaleza y la legitimidad del bautismo. El pastor entonces ahora va a administrar conforme a esta legitimidad, a esta naturaleza y a esta intención del bautismo, sabiendo qué hay detrás de todo esto, ¿no? Y seguramente que cada pastor va a hacer las cosas de una manera que la conciencia de la congregación esté bien y vivan y aprendan lo que en el catecismo se les fue enseñado sobre este sacramento. Ok, pastor, gracias. Si es esta la pregunta, ¿sí está bien decir esta respuesta? Porque me estaba mencionando ahorita, Mayra, que tú hablabas del contraste entre lo que también ocurre en la Santa Cena cuando pasa y que dice que eso no es, en este caso, digno de tomarlo, ¿no? La indignidad. Ese es un tema aparte, esta es otra cosa diferente y lo vamos a ver en su momento cuando lleguemos al tema de la Santa Cena para verlo con más profundidad. Ok, sí, gracias. Gracias, Isabel, por la pregunta. No sé si hay alguien más. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas o algo de lo que tengan duda para su examen, entonces pasamos a la siguiente mitad de la sesión con Daniel. Y si tienen alguna otra duda, pueden escribirme al WhatsApp en privado. Bueno, Daniel, adelante. Bien. Gracias por el espacio. Gracias, pastor. Y gracias, damas, por su atención, sus preguntas. Espero que esta unidad ha sido de mucho consuelo para ustedes y realmente comprender más y más el poder del bautismo, su acción continua en nuestra vida, ese lavamiento de nuestros pecados, la regeneración constantemente dándonos, regenerando esa fe en Dios, en Cristo, para todo y de creer en sus promesas. Me gustaría comenzar en la página 27 con la aplicación diaconal y hablar un poco acerca de eso y a ver si ustedes pudieron ver esto. Eso es una oportunidad que podemos hablar un poco y ver qué tiene que ver exactamente lo que estamos estudiando con ser diaconisa o cómo aplicar lo que estamos estudiando y cómo lo podemos aplicar para ayudar a las personas en su necesidad. Entonces, en esa primera parte de la aplicación diaconal, con un enfoque en la educación cristiana, enseñar acerca del bautismo es una tarea constante, no es algo que solamente hacemos cuando la persona está bautizado, sino que seguimos siempre aprendiendo acerca del bautismo y haciendo lo que llamamos recordar nuestro bautismo. Hay un dicho que cada vez que laves tus manos, recuerda tu bautismo. Yo, la verdad, por mucho tiempo, yo no entendí lo que significaba eso, como que tenía que lavar mis manos, que ver con mi bautismo. No lo entendía y fue cuando yo era mucho más grande que entendí que cada vez que lavo mis manos, recuerda que Dios me ha lavado mis pecados.
porque me ama, porque yo soy su hija, para que no tengo que vivir con la culpa de mi pecado, que no puedo cargar con el pecado del otro cuando alguien me ha pecado contra mí. No tengo que sufrir vergüenza, sabiendo que Dios por medio de Cristo me ha redimido, soy de Él. Él me llama su hija, me perdona, me llama santa, me llama pura. Entonces, es también el bautismo nos da la promesa de la salvación. No tenemos que temer la muerte en el sentido, voy al cielo o voy al infierno. Sabemos que por la fe en Cristo, sabemos hoy con seguridad que vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo, que vamos a tener la vida eterna. Entonces, como diaconisas, una cosa que podemos hacer es ver formas, ayudar a crear tradiciones en nuestra congregación, en nuestro hogar, que nos ayuden a siempre estar aprendiendo del bautismo, recordando del significado del bautismo, celebrando nuestro bautismo. Y aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de que en muchas congregaciones, iglesias luteranas, cuando alguien es bautizado, se le da una vela bautismal, una vela blanca, que significa que la blanca significa pureza, vida nueva, y es la vela, por ejemplo, dicen que cada año, cada cumple bautismo, uno puede prender la vela y recordar su bautismo. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo. Entonces, aquí hay algunas preguntas y me gustaría saber de ustedes. Si pudieran pensar en algunas ideas, por ejemplo, en casa, podemos celebrar el cumpleaños de nosotros. Puedes pensar en algunas formas o ideas para celebrar el cumpleaños. Somos muy buenas celebrando los cumpleaños, o sea, con música, con payasos, con un pastel, con de todo, invitando a todo el mundo a celebrar con una comida especial, con regalos. Y podemos gastar mucho dinero en eso, es muy fácil. Porque sí, es algo importante celebrar. Igual nuestro cumpleaños. ¿Alguien tal vez pensó en algunas ideas que se puede hacer? Pues se puede encender la vela bautismal, orar y Claro. cantar algún himno favorito. Ok, sí. En sus congregaciones se regala una vela bautismal, una vela. Sí se regala, pero no creo que se lleve a cabo porque la mayoría hemos olvidado cuando nos bautizaron, aún la de nuestros hijos. Creo que hemos sido muy descuidados en ese aspecto, pero sería una muy bonita manera de recordar nuestro bautismo con más ímpetu. Sí, ¿verdad? Ok. Otras ideas, otras tradiciones que tal vez tienen en su congregación, cosas que hacen cuando alguien es bautizado. Yo estaba, cuando estaba leyendo eso, estaba platicando con mi esposo que realmente como familia no tenemos esta tradición y la verdad es muy bonito que la tuviéramos y
estábamos planeando porque él dice, yo no recuerdo el día de mi bautismo, pues yo tampoco, y creo que nuestros padres tampoco lo han de recordar, pero le decía, una buena tradición para llevar a cabo sería, tenemos 2 hijos, así que ver el día en que fueron bautizados y a lo mejor compartir yo con uno y él con otro, y esa sería como nuestra tradición inicial para festejar este cumple bautismo. Excelente. Sí, en mi caso tampoco lo celebramos. Yo no tuvimos esa tradición. Yo sí sé el día en que fui bautizada. Fui bautizada los otros días y yo sé, conozco la iglesia donde fui bautizada, la visito frecuentemente y conozco al pastor que me bautizó también. Tengo una amiga que era maestra en un colegio luterano y ella siempre celebraba los cumpleaños. Ella tenía 3 hijas y siempre celebraba los cumpleaños teniendo un té para ellas. Entonces ellos hicieron té y tenían como pastelitos y se sentaban y luego oraban, dando gracias a Dios por la vida eterna, perdón de pecados. Y dijo, muchas veces leían algo del catecismo, un versículo bíblico que tenía que ver con eso. Y ella hizo eso con ellos durante toda su niñez. Cuando eran más grandes de adolescentes, no estoy segura qué es lo que ella hizo. Ella es una persona que todavía, ella me manda en el correo una tarjeta en mi Navidad, en la Pascua y en mi cumpleaños. Hoy mismo todavía. Es una persona muy especial. Pero sí hay cosas que podemos hacer que no son tan difíciles y una forma de celebrar. Una se ve la bautismal. Otra cosa que el pastor Teodoro hace es al entregar el certificado bautismal a la persona, se puede entregar ya enmarcado para que ellos lo puedan colgar en su casa y siempre recordar su bautismo. Yo no tengo mis propios hijos, pero el pastor Teodoro en el cuarto de sus hijos, arriba de la cama de cada uno de sus hijos, es su certificado bautismal y una cruz. Y uno puede comprar marcos prehechos, no tiene que ser algo tan caro, y eso puede ser un regalo que la congregación hace para la persona. Y así uno sabe tener ese certificado ahí, uno recuerda siempre ese don que Dios nos ha dado, uno recuerda un día. Otro regalo tan sencillo de hacer es regalar una cruz a la familia que pueden poner en el cuarto del niño o del adulto. Yo no tengo una cruz bautismal, pero tengo una cruz de mi confirmación. Entonces, hay muchas cosas que se puede hacer, diferentes tradiciones. En una iglesia donde existe mi amiga, le regalan una caja de madera y adentro de la caja, ellos cada año en la vida del niño, en su congregación, hacen algo especial y tienen un recuerdo. Cada año le hacen algo para el niño. Es una tradición súper vieja en su congregación y pase de generación en generación. Y cuando el joven se va de su casa, cuando se casa, cuando se va a la universidad, tiene ese caja, ese tesoro, recordándole de todo lo que el Señor lo ha hecho para ellos en su vida. Es algo hermoso. No estoy segura de todas las cosas que ponen en la caja, pero sus hijos tienen uno.
Pues vamos a seguir con el cuidado espiritual. Vamos a hablar ahorita de nuestros casos de estudio. En cuanto al caso espiritual, del cuidado espiritual, este es un tema súper común acerca del bautismo de los hijos que se casan parejas que tal vez son cristianos, pero tienen diferentes creencias sobre el bautismo. Hay alguien que quiere bautizar al niño y hay otra que no quiere bautizar al niño. Esto es súper común. Es común en las iglesias luteranas, con parejas también que se encuentran. ¿Qué pusieron? ¿Cómo podemos convencer, entre comillas, a una persona, en este caso a la mamá, de bautizar a su hija? ¿Qué es lo que ustedes pensaron hacer o decir? ¿Quién quiere participar o contestar? Pues yo le diría que el bautismo es instituido por Dios, ¿verdad? Que es importante porque es para perdón de pecados, sobre todo que si el niño es bautizado pertenece a la familia de Dios y son los beneficios que Dios da a través del bautismo. Le diría que es importante porque como todos hemos nacido en pecado, necesitamos el perdón de parte de Dios a través del bautismo. Y le daría esas dos citas de Mateo 28, 18 al 19 y de Marcos 16, del 15 al 15. Okay, muy bien. Donde dice ahí, hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Verdad? Así yo compartiría eso. Muy bien. Muy completo. ¿Alguien más escribió algo que le gustaría compartir? Yo compartiría. Bueno. Okay. Sí, usted, hermana. Ok, primero Yolanda y luego sí. María Jesús y después sí. Carla. Yo compartiría con ella la importancia y los beneficios que trae el bautismo, ya que ella no cree en el bautismo, y le diría pues que es muy importante que su hijo fuera bautizado, porque la palabra de Dios así nos dice que es necesario, ¿verdad? Que traigamos a nuestros hijos para que pertenezcan a Él y sean sellados por medio del Espíritu Santo. Y también que los beneficios que trae el bautismo, que es el perdón de pecados, la redención de la muerte y del diablo y la salvación eterna. Y pues son cosas muy importantes y le explicaría paso a paso lo que trae estos beneficios, cada uno, que es el perdón de pecados, de que nos libra de la muerte y del diablo y que nos da la salvación eterna a través de Cristo Jesús en el bautismo. Muy bien, gracias Yolanda. María Jesús. Pues yo nomás pues es igual lo que dijo la hermana, ¿verdad?, del bautizo, pero aquí dice en Levítico 28, cumplan con mis estatutos y pónganlos en práctica, yo soy el Señor que los santifica. O sea, el santificar al niño, ¿verdad?, y perdonar todos sus pecados y sobre todo saber que ya tiene el Espíritu Santo al tener el bautismo. Muy bien. Sí, yo creo que es muy importante el uso de la escritura, de realmente decirle lo que la Biblia dice acerca del bautismo. Como dijo Yolanda, tal vez ella no sabe qué significa, entonces hay que explicarle el significado de eso y sus beneficios. Y la mejor forma de hacerlo es citar la Biblia. Y una razón también es que a veces el corazón, por alguna razón, se le ha puesto completamente duro contra el bautismo. Es un engaño de Satanás mismo. Y entonces es la misma palabra que el Espíritu Santo va a usar en la vida de cristiana
de convencerla. Es el Espíritu Santo quien la va a convencer de bautizar a su hija, de esa importancia. Carla, ¿usted también quería compartir? Pues sí, yo puse explicándole la promesa de Dios y el pacto hacia nosotros para ser salvos. Bien. Y también pues le leería el versículo de Hechos 2:38. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Muy bien, exacto. Buen uso de la escritura. Mi mamá, cuando ella aconsejaba a veces a las damas, ella siempre decía, pero ¿qué tienes que perder si bautizas tu hijo como bebé? No pierdes nada. ¿Le vas a hacer daño? O sea, entonces, donde según la Biblia uno está negando el perdón y la salvación, la fe a su hijo en esperar hasta que sea a una edad para decidir para ellos mismos, que puede ser que ellos deciden que no. Entonces, uno no tiene, tratando de hablar a razón del ser humano, porque las personas que no creen que el bautismo da perdón de pecados, obviamente le falta fe. Le falta fe, su fe es débil. Entonces están pensando más con la razón. Entonces ella sabe que, bueno, yo voy a apelar a su razón y dice, ¿qué tienes que perder? O sea, no tienes nada. Pero si su bebé se muere sin ser bautizado, o su hijo crece y no niega al Señor, o sea, sin ser bautizado, que, o sea, no tienes ninguna promesa de Dios entonces. Y no hay ningún consuelo entonces tampoco. Vamos a seguir al segundo caso de estudio ahí. Y dice, Daribel está preocupada por su madre que tiene Alzheimer. Su mamá es bautizada y siempre fue a la iglesia y dice que siempre creía una palabra, pero ahora ni siquiera reconoce a su propia hija. Y si una mamá no puede recordar a su propia hija, ¿cómo va a recordar a Dios? Daribel se preocupa de que su madre no irá al cielo por estar completamente desmemoriada. ¿Quién da la fe en el bautismo? Porque eso es importante en ese caso. La fe no es obra nuestra, sino es un regalo de Dios. Ok. Escribí más. La Sí. fe del Espíritu Santo. Muy bien. Ok. Entonces, sí, nunca fue la obra de la mamá de Daribel y la fe de su mamá tampoco no es la obra de ella tampoco. Y eso es una palabra más abajo. Ok, ¿la fe es cuestión de inteligencia o razón? Razón. ¿Qué piensan? Yo puse razón. ¿Por qué pusiste razón? Porque no se basa en lo que pensamos, sino en lo que aprendemos de la Biblia, de la palabra de Dios y el mandato divino. Bueno, la pregunta sería, ¿la fe es una cuestión de nuestra inteligencia, razón, o es una cuestión de la obra de Dios? Tal vez es mejor poner la pregunta así. Sí, ninguna de las dos yo puse.
la que es dada por el Espíritu Santo al escuchar la palabra de Dios. Así es. Ahora, muy bien, Raquel. Entonces, ¿entiendes, Carla? Tal vez la pregunta esté bien formulada. La fe no es cuestión de inteligencia o razón. Yo veo eso en los niños con discapacidad que están en nuestro hogar. Junior no sabe leer ni puede escribir ni una letra de su nombre, pero él sabe que Jesús es su Salvador. Mona tampoco sabe que Jesús la ama. Y Mona no tiene razón. O sea, Mona es alguien que pierde la razón y literalmente y se le va la lógica y no hay forma de razonar con ella tampoco. Con el Moisés, él no puede hablar, pero él ora a Dios. Y ora hermoso. Nosotros no podemos entender qué dice. Él ora así, pero el Señor sabe qué está diciendo. Entonces, ellos tienen fe por su bautismo, pero no es una cuestión de la inteligencia de ellos ni su razón, de su capacidad de tomar una decisión para Jesús. Ellos no tomaron ninguna decisión para creer en Jesús. Dios eligió a ellos en su bautismo, los hizo sus hijos. ¿Por qué hacemos esa pregunta? Porque en el Alzheimer, aunque ella no puede recordar a su mamá, no significa que ella no tiene fe en el Señor. No es una cuestión de la inteligencia o de la razón de la persona, del anciano que no puede recordar nada. La fe es siempre la obra de Dios. Entonces, cuando hablamos del poder de bautismo en la fe de las personas con discapacidad, Alzheimer o demencia, el poder del bautismo, recuerda que hay promesas que Dios nos da en nuestro bautismo. Hay un pacto que Él hace con eso. Eso es que eres mi hijo. Entonces, Dios está encargado de la fe de ella, porque es su hija. Que eso nos va a hacer pregunta aquí. ¿Qué es lo que sostiene la fe? ¿El escuchar la palabra o el poder probar la madurez de esa fe? ¿Qué sostiene la fe de nosotros? Escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Sí, es la palabra de Dios que sostiene esta fe y la puede sostener sola, que es un milagro que nosotros no entendemos. Entonces, la mejor cosa que Daribel puede hacer para su mamá, en vez de preocupar tanto por su mamá, es orar por su mamá. Y cuando visita a su mamá, que le lee la escritura, que le cante himnos, que ora en voz alta para ella y con ella. Y usted como diaconisa es algo que si puede visitar a una anciana así, eso es algo que puedes hacer, ir y visitar, orar por la persona con la persona en voz alta, leerle la escritura, cantarle himnos que ellos conocen muy bien, cantarle partes de la liturgia que siempre han cantado en la iglesia, orarle a Padre Nuestro, que es algo que ellos saben, y Dios obra a través de esa palabra, y eso mismo uno lo puede hacer como ejemplo para la hija, para que la hija entienda qué hacer también cuando visita a su mamá. Ahora, ¿qué pusieron aquí para esa
pregunta, ¿qué palabra puedes compartir con Daribel para consolarla y asegurarle que su madre tendrá la vida eterna? Yo puse el tercer artículo del credo, donde habla la santificación. Ok, muy bien. Y buen uso del credo, que en parte eso es de la explicación de que no podemos de ninguna forma venir al Señor Jesucristo, sino que es Él quien nos llama a Él. Bien, y por medio del Espíritu Santo nos sostiene en la fe. Gracias. Isabel, yo creo que tú querías compartir algo. Yo. Sí. O Yolanda, no sé. Ok, pues las dos. Yo también. Adelante, Bueno, Yolanda. yo le compartiría el Salmo 22, 9 y 10, que dice, pero tú eres quien me dio la vida, eres tú quien me infundó confianza desde que era un niño de pecho. Antes de nacer fui puesto a tu cuidado, aún estaba yo en el vientre de mi madre y tú eras ya mi Dios. Y pues también quiero compartir, ¿verdad? Que este tiempo, ha sido un tiempo difícil para mí, para nuestra familia, ¿verdad? Porque hemos estado pasando este tiempo difícil con mi madre, ¿verdad? Entonces, pues hemos hecho esto con ella en estos tiempos de que parece que ya se nos va y pues solamente ella está preparada y ella se toma de la mano de Dios con esa confianza que sabe que Él es quien le va a recibir, ¿verdad? Y pues estamos esperando la voluntad de Dios en su vida y hacemos esto, le compartimos la palabra de Dios, leemos, cantamos con ella los cantos que ella recuerda y pues es un gran alivio, ¿verdad? Para nuestra alma, saber que aunque nuestro ser querido está por partir de este mundo, está descansando en los dulces brazos de nuestro Salvador. Y pues es bonito, ¿verdad? Que Dios use nuestras vidas para también visitar a personas que están pasando por estos momentos difíciles y que sea Dios quien nos guíe y nos bendiga y nos respalde siempre. Ay, bueno, gracias por compartir, Yolanda, y pues le mandamos un gran abrazo, vamos a orando por ustedes. Sí, su mamá tan linda y una persona tan fuerte de fe, tan animador para cuántas personas. Así que vamos a orando por ustedes y me alegro de que su fe ahorita también es su fortaleza y ustedes están compartiendo esa palabra con Dios, porque sí es tu mamá, pero ella es el hijo de Dios Todopoderoso. Entonces que el Señor les fortalezca durante ese tiempo. Sí, gracias. Sí. Isabel, ¿querías compartir? Creo. Sí, bueno, yo nada más le puse que recordarle que su mamá ya está bautizada y que por ese hecho ella ya es salva y su cuerpo y alma tendrán vida eterna cuando sea llamada ante el Señor. Muy bien, sí, y en las promesas de resurrección sabemos que su memoria estará restaurado y tener un cuerpo perfecto. Sí, es difícil para una familia cuando eso pasa y eso es un buen ejemplo de cómo la diaconisa puede acompañar a una familia en eso, que es algo muy común, algo muy común. Bien, vamos ahora, yo voy a pasar la última pregunta porque quiero tiempo de hacer la planificación de la escuela dominical, porque la escuela bíblica, porque yo sé que ustedes están pendientes de eso, ya que van a estar haciendo sus trabajos finales, ¿no?
Entonces vamos a tomar un vistazo a eso. La historia bíblica se tocó un poco en el manual. Se habló de la historia de Naamán. Y entonces una linda historia, pero muchas veces no damos cuenta el significado más profundo en esa historia, que es una historia bautismal. Solo enfocamos en que el Señor sanó a Naamán y la sierva de Naamán compartió su fe, y perdimos la historia grande en eso. ¿Ustedes conocían esa historia? ¿Es una historia nueva para ustedes? Yo sí la conocía. Okay. Sí, sí la conocí. Okay. Es una historia hermosa de un señor que se llama Naamán, que es del país de Siria y que es un país de no creyentes. Ellos tenían otros dioses. Él no era israelita, no era parte del pueblo de Dios. Y Naamán era un hombre muy importante, pero tenía la lepra, que por supuesto no tenía cura. La sierva de Naamán, o de la esposa de Naamán, era israelita y básicamente convenció a él de que hablara con el profeta del Señor que se llama Eliseo. Entonces, el rey de Siria mandó a Naamán a visitar a Israel y buscar este profeta. Y él llegó primero donde el rey de Israel, y el rey de Israel pensó que el rey de Siria quería problemas con él, pero no era cierto. Y bueno, Eliseo se enteró de que había un señor que tenía lepra y quería ser sanado de su lepra. Entonces vamos a comenzar a leer aquí en el versículo 9. ¿Alguien puede leer versículo 9 a 13? Comenzando con el 9 aquí. Yo. Adelante. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpios? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Y qué tan interesante que es que sus criados o sus siervos hasta entendieron, pero ¿por qué no hagas algo tan sencillo? No tienes nada que perder. Si te mandara a hacer tal cosa y tal cosa, y solo no lo harías, entonces hasta sus siervos están sorprendidos porque Naamán no quiere lavarse en el río Jordán. Entonces, Raquel, ¿puedes seguir leyendo ahí 14 y 15? Y entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño,
y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Sí, muy bien. Entonces, vamos ahora al estudio. ¿Cuál es la ley? Aquí yo puse la ley es el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y significa eso: debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. La ley. Naamán tiene lepra, una enfermedad sin cura. Naamán era de Siria, otro país que no creía en el Dios de Israel, el Dios Trino. Entonces, ahí por la lepra, eso es una consecuencia del pecado que heredamos de Adán y Eva. Pero el hecho de que Naamán no tiene fe, él también está condenado. Entonces, en la aplicación de esta ley, dice: Naamán tenía el pecado de la lepra. Naamán ya tenía una sentencia de muerte física por la lepra. Se iba a vivir aislado de la gente e iba a morir de esto. No había cura para la lepra, solo se sanaba con un milagro. Igual que no había cura para la lepra, no había cura para la condición pecaminosa de Naamán. Él no podía salvarse él mismo. Sin fe en el Dios verdadero, Naamán también estaba condenado a la muerte eterna. Ahora vamos al Evangelio. Aquí hay varios versículos bíblicos que son Evangelio. Luego vamos a enfocar en uno o dos de ellos. Primero, entendemos de la sierva de Naamán. Este Evangelio donde ella dice en versículo 3, él lo sanaría de su lepra. Versículo 10, Eliseo le manda un mandato de la palabra de Dios: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Lo interesante es que Naamán sí tuvo algo de fe en la palabra, porque él entendía que con solo la palabra Dios podría sanar su lepra. Él imaginaba que Eliseo iba a salir, invocar el nombre de Dios y decir: ok, está sano. O tocará, como Jesús sabía, como Jesús tocará los leprosos en el Nuevo Testamento, donde leemos que él tocaba el leproso y estaba sanado. Pero Eliseo lo mandó a lavarse 7 veces en el río Jordán y prometió que iba a quedar limpio. Y luego vemos después que Naamán confiesa fe en el Dios de Israel y que no hay otro Dios. O sea, aplicación del Evangelio. Bueno, la sierva de Naamán sí tenía fe. Me convenció a Naamán a ver al profeta Eliseo. La aplicación en versículo 10 es cuando Eliseo manda a Naamán a lavarse. Y ahí Eliseo, con su palabra, que es la palabra del Señor, promete que Naamán estaría limpio. Okay, estará limpio. Entonces, estamos viendo lo que Dios va a hacer para Naamán a través
de esa palabra de Eliseo, que es la palabra del Señor. Bueno, 14, vemos que Naamán obedeció el mandato, la palabra de Eliseo, se lavó y quedó limpio. En 15 vemos que se curó de su lepra y ahora tiene fe en el Señor. Y en resumen, vemos que la historia de Naamán es una historia bautismal por la palabra de Dios, el mandato de Eliseo, el profeta, y por el agua. Naamán es lavado de su lepra y de su pecado. Dios le concedió fe en él. Naamán después confiesa su fe en el Señor al profeta Eliseo. Aplicación continuada. Dios lava nuestros pecados en el santo bautismo. Somos dado la fe en él. Nos da la fe en él, el bautismo. El bautismo, en el bautismo recibimos la vida eterna, la salvación de nuestras almas. También recibimos la promesa de la resurrección de nuestro cuerpo en el día final. Dios nos sana y salva en cuerpo y alma, como lo hizo para Naamán. Igual que la piel de Naamán fue hecha nueva, nuestros cuerpos serán hechos nuevos en la resurrección. El bautismo nos da seguridad de que nuestros pecados son perdonados, lo son. Nos consuela porque tenemos la promesa de la vida eterna. ¿Dónde está Cristo? Cristo es el verbo, todo fue creado por su palabra, o sea, Cristo es la palabra. Por la fe en la palabra de Dios, Naamán es sanado. El agua del río Jordán por sí solo no pudo haber lavado la lepra de Naamán. El Mesías prometido fue bautizado con agua en el río Jordán y luego con el fuego de la ira de Dios en la cruz, donde sufrió el castigo de nuestros pecados y murió para perdonarnos. Por el bautismo de agua y palabra somos otorgados la fe en Cristo y recibimos el lavamiento de nuestros pecados. Somos hechos limpios y dado la vida nueva por los méritos de la muerte y resurrección de Cristo. Conexión al catecismo menor, yo lo puse con el poder de bautismo. ¿Cómo puede el agua hacer cosas tan grandes? El agua en verdad no hace cosas tan grandes, sino la palabra de Dios que está en unión con el agua y la fe que confía en esa palabra de Dios ligada al agua. Memorización, yo puse Hechos 2:38, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Para la actividad de manualidad, aquí hay dos hombres pegados a dos palitos y luego con una taza. Uno de los hombres está lleno de lepra, como se ve aquí, este hombre, y el otro, Naamán, está limpio. Entonces, aquí no se ve muy bien, pero ese es el Naamán con lepra. Se baja en la taza con el palito y luego se levanta limpio, como en el otro taza. O él puede tener como dos caras, una cara con lepra, una cara sin lepra. Yo pensé que eso fue algo lindo, creativo que hacer. La clase para los niños, introducción. Yo quería enfocarme en el bautismo y qué es el bautismo. Entonces, para la introducción le puse, ¿cuántos de ustedes son bautizados? Levanta la mano si sabes si eres bautizado. Para los que saben que son bautizados, ¿ustedes recuerdan cómo fueron bautizados? ¿O tal vez han visto un bautismo aquí en la iglesia?
¿Cómo es que hace el pastor? Que dice, yo puse nota, aquí hay oportunidad para anotar quienes no son bautizados para hacer seguimiento con los padres. Tal vez ellos no saben que son bautizados. Y eso es importante saber de los niños. Uno puede decir, bueno, si no sabes si eres bautizado, ¿por qué no preguntas a tu mamá y tu papá y luego vuelves la semana que entra y me dices? Porque luego uno puede hacer seguimiento con los padres. Tal vez los padres están interesados en bautizar a sus hijos. Tal vez los padres bautizaron a sus hijos, pero no sabe qué significa. Es una forma que uno puede compartir la palabra de Dios con los padres. Si los padres de ese niño no pertenecen a la iglesia. O si un hijo si un niño no sabe que es bautizado y sus padres sí son miembros de la iglesia, uno puede ir a ver, bueno, necesitamos hacer trabajo con los padres para enseñarles cómo hablar a su hijo acerca de su bautismo, qué pueden hacer para celebrar el bautismo del niño, por ejemplo. Luego puse, el bautismo es algo muy especial, importante y poderoso que Dios nos ha dado. Hoy vamos a aprender sobre el bautismo leyendo la historia de Naamán, un señor que no era creyente en Dios. Naamán también tenía una enfermedad de la piel que se llama lepra. La lepra no tenía cura. Vamos a ver cómo el Señor salvó a Naamán de su lepra y también le dio la salvación eterna. Muy bien. ¿Alguien puede para mí leer esa conferencia o diapositiva que se habla del punto central de la clase? Naamán era un señor que no solo necesitaba ser limpiado y sanado de su lepra, sino también de su pecado. El profeta Eliseo le mandó a Naamán a lavarse 7 veces en el río Jordán y se curó su lepra. Su piel fue hecha nueva como un bebé. Naamán después creyó en el Señor porque el Señor le había dado la fe. Ya Naamán se sanó y fue salvado de su lepra. También recibió la salvación eterna. Todo eso por su bautismo en el río Jordán. La historia de Naamán nos hace ver el poder del bautismo y el milagro en el bautismo. ¿Cuál es el poder del bautismo y el milagro? El agua solo del río Jordán hubiera sanado la lepra de Naamán. El bautismo es cuando Dios nos lava nuestros pecados con el agua simple y con su palabra. Dios nos ha mandado ser bautizados para el perdón de nuestros pecados y para recibir la fe y la salvación. El poder del bautismo está en la palabra de Dios cuando el pastor dice, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, Jesús y del Espíritu Santo. Igual, el agua solo del río Jordán no sanó la lepra de Naamán, sino que fue el agua con el mandato de Eliseo, que el profeta del Señor, quien fue dado la palabra de Dios para ayudar a las personas y enseñarles acerca de Jesús. Ok, muy bien. Gracias Yolanda. Vamos a la siguiente transparencia. ¿Alguien puede leer esa transparencia? Sobre la enseñanza del catecismo, un voluntario. Dice, el poder del bautismo viene de la palabra de Dios. El Catecismo Menor de Martín Lutero dice sobre el poder del bautismo. El agua en verdad no hace cosas tan grandes, sino la palabra de Dios que está unida con el agua y la fe, que confía en esta palabra de Dios ligada al agua. Y ese poder nos da algunos dones muy importantes. Nos da el perdón de los pecados, el Espíritu Santo, que significa que nos da la fe en Jesús, nos da la vida eterna con las promesas que nuestros cuerpos van a ser resucitados nuevos y nos hace sus hijos. Ok, muy bien. Entonces, el enfoque ahí es explicar cómo
el bautismo tiene ese poder y es por la palabra. Y lo mismo en la historia de Naamán, porque si él hubiera lavado 7 veces en el río Jordán sin el mandato de Eliseo, que era que él llevaba esa palabra de Dios, Naamán no se hubiera curado de su lepra. Aplicación del texto. ¿Alguien puede leer esta transparencia, por favor? Sí, ya lo leo. Adelante, Dani. Naamán no podía curar su lepra, no tenía cura. Naamán iba a morirse de lepra. Nosotros también tenemos la lepra del pecado. El castigo de nuestro pecado es la muerte. Y nosotros no podemos salvarnos nosotros mismos del pecado. Por su palabra y el lavamiento en el agua del río Jordán, Dios sanó a Naamán y le dio la fe en Jesús. Nosotros también somos salvados por la palabra de Dios y el lavamiento en el agua del bautismo. Dios nos da la fe en Jesús en nuestro bautismo y somos sanados y salvados de nuestro pecado. Cuando somos bautizados por la fe, Dios siempre promete perdonarnos. Yo pude tener la seguridad que Dios me perdona y que me ama y que soy su hija amada. Bien, entonces ahí viendo, explicando al niño qué es el bautismo, la importancia de eso en nuestra vida espiritual y hablando de los beneficios que nos da en nuestra vida, principalmente siempre tenemos esa promesa del perdón y tenemos la promesa de la salvación también. Vamos ahora con la conclusión. ¿Alguien puede leer la conclusión? Sí, yo. Dice, el bautismo es algo muy especial, importante y poderoso que nos ha dado. Aprendimos de la historia de Naamán como el Señor salvó a Naamán de su lepra y también le dio la salvación eterna por medio de su palabra y el lavamiento en el agua del río Jordán. Dios hace lo mismo con nosotros en nuestro bautismo. Nos lava nuestro pecado y nos da la fe en Cristo para tener la vida eterna. Todo esto Él lo hace por el poder de su palabra. Muy bien, gracias Mayra. Y ahora la oración final dice, Padre nuestro, tu palabra es poderoso y salva. Perdón. Tú nos lavas y nos sanas de nuestro pecado en las aguas del bautismo. Gracias por hacerme su hijo y su hija en el bautismo y por darme la promesa de la vida eterna. Todo eso lo haces por Jesús, nuestro Salvador. En su nombre oramos. Amén. Ok, damas, hay algunas preguntas sobre la planificación. Es muy claro, ¿verdad? Cuando lo explicamos, pero luego cuando uno lo tiene que hacer, no es fácil. Yo paso 2 y 3 horas cada semana haciendo eso y eso es después de haber estudiado la clase, de todo. Entonces, pero ¿tienen alguna pregunta o comentario? Muy bien explicado, gracias. Ok. Espero que esos han sido de ayuda para ustedes para luego poder hacer sus estudios, sus planificaciones de forma más fácil. Yo creo que Pastor Samuel, si no hay otra pregunta o comentario, podemos cerrar en oración y yo creo que logramos la meta de solo tener la reunión de 2 horas. Bueno, qué bueno, qué bueno. Pues vamos a orar entonces. Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Te damos gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, que nos has protegido con tu gracia en este día. Y te rogamos que nos perdones todos los pecados que hayamos cometido y que por tu gran misericordia nos guardes de todos los peligros de esta noche. En tus manos encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que es nuestro. Tu santo ángel nos acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Amén. Amén. Bendigamos. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga, hermano. Gracias, Daniela. Gracias, hermanas. Buenas noches a todos. Hermanas, buenas noches. Muchas gracias. Que tengan linda noche. Bendiga. Gracias, Daniela y Pastor Samuel, por la clase. Y un abrazo, Yolanda. Buenas noches, bye. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, acá nos vemos al rato, pastor. Nos vemos en un ratito.